Bueno, entonces recuerden que tienen un plazo de hacer correcciones si quieren o bueno, como quieran y apenas hasta el domingo, listo. No veo lo que estoy buscando. Bueno, hoy vamos a... la vez pasada estuvimos mirando el espectro electromagnético y el objetivo era que ustedes completaran alguna información acerca de las tecnologías. Listo. Hoy vamos a reforzar un poquito entonces lo que se refiere a los sistemas satelitales y vamos a empezar a ver el sistema celular y los componentes de un sistema de telecomunicaciones ya específicamente. Entonces, ¿me puedes proyectar esto? Bueno, chicos. Entonces, primero vamos a definir qué es un satélite para poder entender cuál es el concepto de las comunicaciones satelitales. Entonces vamos a definir, bueno, un satélite es un cuerpo que gira libremente alrededor del otro. Entonces, la Tierra tiene un satélite natural, que es la Luna, ¿sí? Es un cuerpo que gira libremente alrededor del otro. Sin embargo, al hombre se le ocurrió que podía mandar satélites para tomar ciertas mediciones y para poder conocer un poquito más de la Tierra. Por ejemplo, en la parte inicial a eso se dedicó. Entonces, el primer satélite que se envió al espacio aéreo fue el Sputnik, que es un satélite ruso. De hecho, Rusia le ganó la batalla en ese caso, o la primera peleita a Estados Unidos. Durante ese momento estaban en la Guerra Fría, porque fue el primero en poner un satélite artificial. Luego Estados Unidos puso varios, pero pues Rusia se llevó el punto de colocar el primero. Eh, ¿Qué usos tienen los satélites? Pueden medir entonces fenómenos atmosféricos, determinar zonas geológicas, por ejemplo, con diferentes imágenes que pueden tomar de la Tierra, pueden identificar tipos de cosecha y en su comienzo se utilizó mucho para la parte de inteligencia militar. Eh, Luego con el tiempo se fue utilizando también para las comunicaciones, entonces por ahí pues se nos permitió llevar líneas telefónicas y llevar canales de televisión. ¿Cómo funciona un satélite dentro de las telecomunicaciones? Básicamente hace las veces de repetidor, es decir, él no genera contenido. Lo que se hace es que en tierra se genera contenido, sube al satélite y el satélite lo repite a otra zona de la Tierra, ¿sí? Básicamente utilizan enlaces microondas. ¿Qué quiere decir que utilicen enlaces microondas, chicos? ¿En qué banda están trabajando? Que los sistemas satelitales utilizan enlaces microondas para comunicarse. Si son microondas, ¿en qué banda del espectro radioeléctrico están trabajando? Mm, Chicos, hay que leer un poquito. Recuerden que este curso es de leer. Sí, yo no les puedo dar todo acá y eso lo vimos hace una clase, o sea, la clase pasada, que no fue hace 8 días, sino hace 15, y la clase antepasada de alguna manera lo retomamos.
Entonces las microondas trabajan por encima de 3 GHz, ¿sí? Podríamos decir que hasta 300 GHz, pero los satélites no van más allá de los 20 GHz. Listo. ¿Qué diferencias tiene? Ahí ya estamos hablando de que el enlace de subida tiene una frecuencia diferente al enlace de bajada. Entonces, recordemos que habíamos dicho que el enlace o que había un circuito de comunicación entre dos puntos. En este caso, entonces la frecuencia que utiliza el transmisor que está en tierra al receptor que está en el satélite es diferente a la que utiliza el transmisor que está en el satélite con respecto al receptor que está en tierra. ¿Sí? Entonces utiliza dos frecuencias diferentes. ¿Por qué debe utilizar dos frecuencias diferentes? ¿Qué creen ustedes? Despiértense. Chicos, ¿por qué debe utilizar dos frecuencias diferentes? Pues sí, obviamente, eso dice en la diapositiva, pero ¿por qué debe tener dos frecuencias diferentes? ¿Podrían utilizar la misma frecuencia? No, porque entre ese hay interferencia. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, como el satélite es un dispositivo relativamente pequeño, el objetivo es evitar ese tipo de interferencias. Entonces, por eso se utilizan frecuencias diferentes. Además que la señal transmisora puede estar bajo el área de cobertura del satélite. ¿Sí? O sea, el satélite tiene algo que se llama huella, ¿cierto? Es como cuando tú coges una linterna y la apuntas al piso, uno ve exactamente como el área en el piso que ella alumbra, ¿cierto? Entonces puede ser que la señal transmisora esté debajo de esa huella que hay sobre la Tierra. Entonces se pueden generar más problemas si la frecuencia está si se utiliza la misma frecuencia para el enlace de subida como para el de bajada, porque hay interferencia entre ellos. Entonces, dependiendo de dónde se ubiquen los satélites con respecto a la Tierra, están entonces en diferentes órbitas, ¿sí? Básicamente ellos se mantienen en una órbita, en esa órbita porque está la fuerza de atracción de la gravedad, ¿cierto? Y está la fuerza centrífuga. Entonces ellos se mantienen estables gracias a esos dos tipos de fuerza. Básicamente la potencia que se requiere para lanzar un satélite se requiere para sacarlo de la Tierra. Una vez se posiciona en una órbita, él logra estabilizarse gracias a estos dos tipos de fuerzas. Listo. Entonces tenemos tres tipos de órbitas. Están las órbitas LEO, que son las órbitas más bajas, ¿sí? Son satélites de órbita baja que están a 1000 kilómetros de la Tierra, son los que están más cercanos a la Tierra. Están las órbitas MEO, que son las órbitas que están como en el medio, que están entre los 1000 y los 5000 kilómetros, y están las órbitas GEO, que están a 36.000 kilómetros de la Tierra. La particularidad de las órbitas GEO, y por eso se llamaron así, porque uno le dice geoestacionarias. ¿Qué quiere decir que sea geoestacionario? Que se posicionan en un lugar y giran con la misma, digamos que a la misma vez que la Tierra, obviamente con una velocidad más rápida, pero les permite estar siempre posicionados sobre la misma huella. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que si yo lo posiciono para que cubra todo digamos que la parte de Sudamérica, ¿cierto? Aquí se ve la parte de Sudamérica, yo lo estoy posicionando para que coja toda la parte de Sudamérica, sin importar si la Tierra gira, él va a girar tratando de seguir la misma huella, ¿sí? Eso lo hace por la distancia de la Tierra en la que está. Esa distancia le permite que la fuerza de atracción de la gravedad y la fuerza centrífuga lo mantengan siempre sobre la misma zona. Entonces, esos eran los más comunes al comienzo. ¿Por qué? Porque siempre estaban sobre el mismo, digamos que sobre la misma zona, entonces era muy fácil organizarlos o posicionarlos o después administrarlos, pues, porque yo los colocaba, iban a estar, no sé, sobre Norteamérica, sobre África, sobre Europa,
¿cierto? Iban a estar ahí y simplemente yo ya no tenía que controlar dónde estaban, sino que yo quiero ofrecer servicio en esa zona, van a estar ahí siempre, siempre van a estar ahí. Listo. Los de las órbitas Meo y Leo, como están más cerca de la Tierra, la fuerza centrífuga y la fuerza de atracción de la gravedad los hacen mover, podríamos decir que con más rapidez sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces, en un momento están cubriendo Brasil, en otro momento están cubriendo Colombia, en otro momento van a seguir subiendo y van a cubrir, no sé, México, San Francisco, y van a seguir yéndose hasta que van a... El mismo satélite, pues me refiero, ese satélite se va a ir desplazando más rápido. Entonces, cuando yo quiero ofrecer un servicio con este tipo de satélites, debo tener algo que se llama una constelación, ¿sí? Cuando hablamos de constelación, ¿a qué nos referimos? Sí, si yo les digo, miren esa constelación, ¿ustedes qué se imaginan? Yo digo que son varias emisoras en la Tierra. No. A ver, chicos, ustedes nunca han visto la Osa Mayor, nunca han visto qué es una constelación. Es un grupo de estrellas. En este caso es un grupo de satélites, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una constelación, se refiere a un grupo de satélites. De hecho, estos satélites están en la misma órbita, pero separados a una distancia específica. Y lo que hacen es que como todos van a ir rotando a la misma velocidad, entonces es como si estuviéramos alumbrando un camino y todos estuviéramos pasando las linternas, ¿cierto? Entonces, la zona que cubre una, y yo se la estoy pasando a mi compañero al lado, va a ir variando, va a ir viajando sobre ese camino, pero inmediatamente mi otro compañero me va a pasar una linterna de él, ¿cierto? Y así vamos a ir pasando, entonces van a pasar un montón de huellitas, ¿cierto? Las sombras que él va generando se van pasando de satélite a satélite. Entonces, cada satélite que viene sabe que tiene que cubrir una zona de la Tierra y entonces le entrega durante un tiempo y después le entrega, digamos que la configuración que él tiene acá o la información al siguiente y se van, ya cada uno sabe qué es lo que tiene que radiar en el siguiente momento mientras va sobre su recorrido. Es un funcionamiento más complejo, ¿sí? Porque tengo que poner más satélites, porque tengo que ir rotándolos, ellos tienen que ir rotando la información, porque no es la misma información la que están dando dependiendo de la zona donde están funcionando, ¿cierto? Pero digamos que es un poquito más barato porque no los tengo que mandar tan lejos, solo tengo que mandar los 1000 kilómetros digamos en la atmósfera, mientras que los geo tengo que mandar los 36.000 kilómetros. Entonces los lanzamientos me salen un poquito más baratos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo perfecto. Bueno, entonces básicamente un satélite está compuesto por un par de antenas, ¿cierto? El que recibe, la que envía. Allí tiene una serie de amplificadores porque la señal está muy lejos, entonces la señal llega un poquito debilitada, entonces hay que recuperarla, organizarla, pero tiene algo que se llama transponder. Los transponders se utiliza casi siempre por servicio que se utiliza, entonces dependiendo como de la frecuencia vamos a tener un transponder. Básicamente lo que hace el transponder es amplificar esa señal, ¿cierto? Entonces yo generé la señal en tierra, viajó por el aire un montón de kilómetros, llega a la antena en el satélite, se trata de volver a de reconstruir la señal original, ¿cierto? Va a llegar una señal no tan bonita como la que mandé, o sea, esos unos y esos ceros de la señal digital que habíamos hablado antes, pues no van a llegar tan fáciles de diferenciar qué es uno y qué es cero. Entonces él le hace un tratamiento, la filtra, la organiza y para poder volverla a transmitir, recordemos que él hace las veces de repetidor, entonces la amplifica de modo que vuelva a salir con la misma calidad o trata de que salga con la misma calidad para volver a recorrer otros 1000, 2000, dependiendo de dónde esté, kilómetros hasta que llegue al receptor.
con muy buena calidad. Entonces los transponders pues realmente son muy importantes dentro de la transmisión. Listo. Habíamos dicho que ellos trabajaban en diferentes frecuencias, ¿sí? Aquí tenemos la banda C, es la banda más común, ¿sí? Es la que más se utiliza. Entonces, él ya tiene una frecuencia de subida, ¿cierto? El uplink, y una frecuencia para el enlace de bajada, que es el downlink. Entonces, miren que las frecuencias en este caso son frecuencias más altas, ¿sí? En las bandas C, en la banda KU y la banda K, y son frecuencias más bajitas en la parte de downlink, ¿ok? Bueno, la más utilizada es la C y luego sigue la KU. La K a veces se utiliza solamente para investigaciones o para transmisiones específicas. Y aparece la banda L, que es una banda que está como por fuera de las demás, que se utiliza netamente para investigación. ¿Listo? ¿Alguna duda? Hasta ahí. Nada. O dime. O sea, lo de uplink y downlink es que la frecuencia que sube y la que baja. Sí. Sí, es la frecuencia. Habíamos dicho que el enlace de subida tiene una frecuencia diferente al enlace de bajada. Entonces, uplink en inglés significa enlace de subida y downlink en inglés significa enlace de bajada. Listo. Familiarícese con esos términos porque los van a encontrar mucho en la literatura. Sí, estos dos términos en inglés. Lo van a encontrar muchísimo, muchísimo en artículos que lean, en libros, entonces familiarícese con esos términos. Aquí está entonces lo que yo les decía de la huella, ¿cierto? Cada satélite tiene una huella, una cobertura. Aquí, por ejemplo, este satélite puede tener cobertura con diferentes bandas, ¿sí? Entonces, dependiendo de los servicios que le está ofreciendo. Entonces, por ejemplo, con la banda C ofrece cobertura en toda esta zona que está delimitada con las líneas, bueno, yo las veo rojas, no sé si ustedes alcanzan a verlo, pero es la línea más gruesa bordeando casi todo el continente. ¿Sí? Y en banda KU, por ejemplo, está en el una parte que está aquí como puntitos, que está como la zona de Bolivia y zona acá de Venezuela y algunas islas en las Antillas. Listo. Y en la banda acá solamente la zona de Venezuela. Entonces, pues esto es simplemente un ejemplo de que cómo se ve una huella o qué es una huella satelital, ¿cierto? Lo que yo les decía es simplemente como la zona que alumbra, si tuviéramos una linterna, como una zona que alumbra en el piso, ¿sí? Y en este caso, como él tiene varios transponders, entonces puede trabajar diferentes servicios durante toda la zona en frecuencias diferentes. Bueno, entonces volvamos otra vez a repasar un poquito sobre el espectro electromagnético, ¿listo? Porque ya lo estuvimos mirando, pero vamos a hablar un poquito ya como por bandas. Entonces, están hablando o hemos hablado, las ondas más bajitas son las ondas de alta frecuencia o de muy alta frecuencia, que ya casi no se utilizan porque tienen problemas con el ruido en la ionosfera. Tú me puedes poner acá. Les hago como una explicación de eso. Entonces, esta va a ser la Tierra, ¿cierto? Para nosotros, lo que hay acá, hacia arriba, normalmente es aire, ¿cierto? Eso es lo que nosotros identificamos, ¿cierto? Pero hay digamos que aquí hay diferentes capas, ¿cierto? La capa que está más abajo es la ionosfera. Entonces ella hace las veces como si todo esto que hay acá fuera un medio confinado. ¿Qué pasa? Que yo tengo acá vamos a suponer que tengo una antenita, ¿sí? Y yo voy a transmitir frecuencias en la banda de HF y VHF.
o sea, por debajo de los 3 GHz. ¿Qué pasa? Que estas ondas van a salir por acá muy contentas, llegan a la ionosfera y la ionosfera no las deja pasar, entonces rebotan y llegan acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuidar mucho este grado, este ángulo de inclinación acá, porque de alguna manera eso me va a rebotar y voy a tener problemas pues porque van a llegar un montón, o sea, esto podría llegar así, o podría llegar así, o podría llegar así, y voy a tener aquí un montón de señales, y la pobre antena que tengo acá recibiendo no va a saber qué es la información que él necesita. Entonces, ese tipo de ondas normalmente no se utilizan para este tipo de comunicaciones, ¿sí? Se utilizan para comunicaciones de baja frecuencia, la utilizan los de radiocomunicación, o cuando yo solamente estoy seguramente transmitiendo hacia la Tierra, o sea, tengo una antena muy alta que me va a transmitir hacia la Tierra, listo. Pero no se utiliza muchísimo por ese tipo de problemas, ¿sí? Que digamos que cuál es qué es lo bueno de eso, que no requiere línea de vista, es decir, si yo tengo por ejemplo acá una montaña en esa tierra, cierto, yo no podría mandar una onda así, una señal así, derechita, sí. Entonces la ventaja es que si yo le apunto aquí al cielo, pues la onda va a rebotar y se va a saltar, como dicen, esta montañita, y va a poder llegar al otro lado. Esa es como la única, pues como ventaja que tienen, pero ya no se están utilizando mucho porque es como si ustedes recuerdan el espectro electromagnético, utilizamos o hay más servicios en las frecuencias más altas. ¿Cómo calcular ese ángulo de inclinación para que Pues eso depende muchísimo de las condiciones ambientales y de la posición donde estés en la Tierra. Digamos que es un cálculo más geométrico y tenés que tener en cuenta otras cosas, pero el objetivo de este curso no es que lo hagas, pero mira, nosotros siempre vamos a asumir, o bueno, uno asume en algún momento que la Tierra es plana y que yo tengo aquí esta montaña que mide, no sé, 1000 metros, listo. Pero después de que yo levanto y aquí pongo mi antenita y aquí pongo la otra, después de que yo levanto esto, tengo que hacer una corrección en la Tierra. Entonces yo hago una corrección porque la Tierra no es plana, la Tierra realmente es redonda. Entonces cuando yo asumo que la Tierra es redonda, ya esto no mide realmente 1000 metros, mide más, porque yo la tengo aquí sobre este pedacito. Entonces si aquí tengo los dos y esto mide 1000 metros, aquí hay una diferencia, ¿sí? Entonces lo que yo hago es hacer una corrección acá, y luego que yo haga esa corrección de la curvatura de la Tierra, entonces ahora sí puedo empezar a mirar cuál es el ángulo que yo requiero acá y cuál es la distancia. Pero eso va a depender de las condiciones ambientales acá también, porque puedo tener lluvias, porque puedo tener nubes. Entonces si voy a tener nubes no va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Eso varía un poquito y hay que mirar las condiciones ambientales, pero no es algo que sea muy complicado de calcular tampoco. Bueno, entonces ahí hablamos de las ondas de radio y vamos a hablar entonces de las ondas de microondas, ¿sí? Que son bastante confiables, tienen un Ver de 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa que tengan un Ver de 1 por 10 a la menos 6? Una tasa de error. Eso quiere decir que en 1.000.000 de datos uno tiene algún error. Las señales de microondas son sensibles a las condiciones climáticas. ¿A qué me refiero? A que si llueve, si hay nubosidad, ellas pueden tener algún problema. No sé si alguno ha visto televisión en algún momento por satélite o ha tenido acceso a televisión por satélite. Eso, cuando llueve o truena se pierde la conexión con el satélite, es verdad.
Y eso pasa en las señales microondas, no necesariamente con el satélite, sino por ejemplo las que hacen comunicaciones, vamos a suponer ¿con qué? Con por ejemplo, para un partido de fútbol, ¿sí? Si está lloviendo muy duro, no necesariamente donde está ejecutándose el partido, sino en el camino de la transmisión, pues existe la posibilidad de que se pierdan datos, de que el enlace sea inestable. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Pero ¿qué ventaja tienen? Que son relativamente fáciles de instalar, ¿sí? O sea, la ventaja es que son muy, digamos que muy portables, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, para un partido, una transmisión de un partido o el cubrimiento de una noticia específica, normalmente los canales de noticias tienen un equipo o un sistema de microondas portable que básicamente lo llevan en un camioncito, en un carrito, y tienen su antena, la desplegan y es fácil de instalar, muy corto, es fácil de apuntar la antena. En este caso se requiere línea de vista, es decir, las dos antenas deben estar, digamos que una al frente de la otra, sin importar la distancia, deberían estar una al frente de la otra para poder que haya transmisión. Pero son relativamente fáciles de instalar. Entonces, en poco tiempo puedo llegar, montar mi antena, apuntarla y tener comunicación común y corriente. Entonces, son muy utilizadas las microondas terrestres. Pero Sí. si hay una pantalla de por medio. Lo que hacen es que ponen un repetidor en esa montaña. Sí me hago entender. O sea, tienen un repetidor en la montaña, entonces le apuntan a la montaña y la montaña los lleva a otro lado. Por ejemplo, vamos a suponer Medellín es una zona relativamente montañosa, ¿cierto? Entonces los canales, por ejemplo, de televisión utilizan eso, y es que utilizan una señal, una antena, la tienen ubicada, tienen una estación repetidora en alguno de las montañitas que están circulando Medellín. Entonces yo estoy haciendo, por ejemplo, mi estudio de televisión o todo el sistema de televisión que yo tenga podría estar, no sé, en Laureles, en el centro. Vamos a ponerlo en el centro. Listo, en el centro hay bastantes edificios. Sí, entonces yo en alguno de mis edificios coloco la antena, ¿cierto? Pero resulta que aquí tenemos dos cerros, el Cerro Nutibara y el Cerro El Volador. Entonces, hay o sea, puede existir que si yo me muevo en la ciudad, alguno de los dos cerros pues no haya línea de vista y me esté tapando la conexión con el centro de Medellín, donde yo tengo mi antena. Entonces, ¿qué hago? Que, por ejemplo, me voy hacia Robledo, sí, y ahí digamos que sobre esa montaña tengo una estación repetidora. Entonces hace lo mismo que el satélite, solamente que está terrestre. Entonces, desde esa estación repetidora yo tengo la posibilidad de ver casi toda la ciudad de Medellín. Entonces yo apunto desde mi carrito de estación base, ¿cierto? Mi carrito, me voy a ir, no sé, al estadio. Entonces desde el estadio voy a apuntarle a esa estación que yo tengo, ¿cierto? Y ella le repite a mi emisora o mi estudio de televisión que tengo en el centro. Entonces, o sea, eso se llama triangulación, y lo que hago es que utilizo un punto diferente, o sea, no hago un enlace directo, sino que utilizo dos enlaces para llegar hasta allá, 3 puntos. O sea, lo mando a una estación repetidora y ella me la manda a la estación destino. ¿Alguna duda ahí? Ok, Pero listo. eso no hace que llegue con menos, no sé, frecuencia o... No, la frecuencia pues la dependen, y eso pues digamos que depende de la instalación, ¿cierto? No necesariamente es la misma, puede ser que ese repetidor cambie la frecuencia, así como lo hace el satélite, llega con una frecuencia y lo manda con otra. Pero la frecuencia no es que llegue con menos frecuencia, el enlace está a una frecuencia. ¿Qué va a llegar con menos potencia? Entonces eso es lo que hace el repetidor, aumenta la potencia del enlace, de la señal, para volverla a mandar. Pero ¿qué es lo que afecta? O sea, digamos, el poner más puntos
¿Qué va a afectar? Básicamente el tiempo, ¿sí? El tiempo de recepción, porque yo tengo que hacer un enlace, hacer un procesamiento de la señal y volverlo a mandar. Entonces, básicamente lo que va a cambiar ahí es el tiempo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que están viendo un partido o algo así y están hablando por teléfono, ¿sí? Con alguien. Y que usted tiene el canal acá y su amigo tiene el mismo canal, pero usted está hablando por teléfono con él y gritan gol. Y usted siente que aquí gritaron gol y al ratico gritaron gol en la casa de su amigo o algo así. Sí, sí lo han sentido. Básicamente a eso se refieren los tiempos. Entonces hay algún enlace que tiene algún retraso. Entonces a pesar de que sea la misma información y que usted pueda escuchar por su teléfono celular, por decirlo de alguna manera, el partido del otro lado, están desincronizados. ¿Por qué? Porque como hay más enlaces, digamos, en la transmisión, entonces hay retardos de tiempo. Esos retardos son de milisegundos. Digamos que el usuario no lo siente mucho, pero el hecho de poner más enlaces dentro de la transmisión hace que pues que haya un tiempo de retardo, pero es casi que imperceptible para el usuario. Si él no se da cuenta que realmente ocurrió hace 30 milisegundos, ¿sí? Sino que él cree o lo siente como si estuviera en vivo. Estas son como las diferencias y eso es digamos que lo que se pierde con esa transmisión así, pero no es perceptible para el usuario. Dime. Y si hay muchas montañas pueden haber muchas repeticiones. Sí, sí. Digamos que hay diferentes tipos de repetidores. Hay algunos repetidores, como los que hemos hablado, que son repetidores activos. Sí, estos repetidores son relativamente costosos porque deben hacer un procesamiento de la señal nuevamente. En este caso, la señal, como se reconstruye, entonces se puede mandar. Obviamente hay un número máximo de repetidores, ¿sí? Porque puede pasar como un teléfono roto, ¿sí? Que yo diga una cosa y el otro la reconstruya de lo que entendió y así, y llega a un punto donde la señal, o sea, el mensaje es completamente diferente. Entonces hay un número máximo de repetidores dependiendo de la tecnología con la que estemos trabajando, ¿sí? Y hay otros repetidores que son repetidores pasivos, esos todavía son más escasos, y es que simplemente no revisan la señal, es como si fueran un espejo y están reflejándola, simplemente todo lo que llega lo envían, pero no hacen ningún análisis de la señal. Esos son repetidores pasivos y son más, digamos que menos costosos, al punto de que un repetidor pasivo podría ser una valla. Sí, una valla publicitaria podría ser un repetidor pasivo. ¿Perdón? No, ¿alguna duda? No. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de los satélites. Entonces, los satélites, como les dije, hay diferentes órbitas. Entonces, los satélites en órbita geo es muy costoso la puesta en órbita. Les dije, están mucho más lejos. Se requieren antenas más potentes porque están a 36.000 kilómetros de la Tierra. Digamos que en este caso se tiene que tener en cuenta el tiempo de propagación, ¿sí? Eso quiere decir que la señal tiene un tiempo o toma un tiempo en viajar por el espacio, esos 36.000 kilómetros, llegar al satélite y volver a viajar 36.000 kilómetros hasta el destino. Pero son bastante confiables, miren que tienen mejor confiabilidad que las microondas terrestres y poseen gran cubrimiento geográfico, es decir, yo con un solo satélite podría tener cubrimiento sobre pues un continente o una parte muy grande de un continente. Los satélites en órbitas MEO y LEO, entonces, son más baratos. Bueno, aquí tengo una pregunta antes de seguir. ¿Por qué entonces estas ondas, las primeras, las de VHF y HF, no se utilizan para la parte satelital? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque no pasan en la ionosfera. Entonces los satélites están por encima de la ionosfera, entonces las ondas no podrían traspasar la ionosfera. Sí, eso es muy importante que lo recuerden. Ouch. Bueno, entonces los satélites en órbita MEO y LEO, entonces como les dije ahorita, el lanzamiento es más barato, se requieren antenas menos potentes, hay menos retardo en la comunicación, pero existen retrasos, como les dije, por las constelaciones, porque hay un satélite que entra a dar el servicio y luego sale y luego hay otro. Entonces, como los retrasos entre los pasos de satélite, de un satélite a otro, entonces pueden tener retrasos en la comunicación. Listo. Hay algunas otras alternativas espaciales. Esas alternativas se refieren a algo que se llaman hubs, que no recuerdo exactamente en este momento cuál es el significado de la sigla, pero se refieren a, por decir, los satélites en órbita mucho más baja, es decir, es más bajo que el LEO. Por ejemplo, un globo que estuviera atado a la Tierra, por ejemplo, podría ser una especie de satélite, por decirlo de alguna manera. No es que se utilicen muchísimo realmente, pero se utilizan, por ejemplo, si yo tengo un desastre natural. Sí, hay un desastre natural y necesito restablecer comunicaciones, tener comunicación con los centros de ayuda, con bomberos, con Cruz Roja, y todos van a salir a caminar sobre el desastre, pues sobre la zona de desastre, y necesitan radios, necesitan proveer como cierta información. Entonces existen varias opciones. Por ejemplo, algunas de ellas es posicionar, por ejemplo, un avión para que este avión nos sirva de radar y de centro de comunicaciones. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es colocar, por decir, como un dirigible o un globo con unas antenas, de modo que haya cobertura sobre una cobertura más amplia. ¿Sí? Ellos, pues en ese momento, en una zona de desastre, no van a haber edificios, probablemente va a ser difícil el acceso a montañas para poder colocar ciertas torres. Entonces, lo más fácil en este caso es colocar como una especie de globo que esté por encima de la zona de desastre y que nos sirva de repetidor. ¿Sí? Esas son como las otras alternativas espaciales, o un ejemplo de otra alternativa espacial que se utilice para eso. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Vamos entonces a hablar ahorita de la telefonía móvil celular. ¿Sí? Es una de las tecnologías más fuertes en todo el mundo. De hecho, se lleva un gran porcentaje de las ganancias que ingresan al sector de las telecomunicaciones anualmente. Yo podría decir que es como el 60 o 70% del dinero que ingresa por servicios de telefonía, de comunicaciones. El 70% es sobre telefonía celular. Bueno, ¿a qué se refiere el nombre de telefonía celular? Básicamente es a que él reparte esa zona de cubrimiento, esa huella, o sea, la zona en la que va a cubrir o que tiene que dar servicio en grupos más pequeños o en zonas de cobertura más pequeñas, a las que se les llama células o celdas. Entonces, así ellos definen cuál es la cobertura. ¿Sí? Así como está como acá, que se ve como un panal. Entonces, él define, esta es la zona en la que yo voy a cubrirla y lo va repartiendo en celdas pequeñitas, en este caso en forma de hexágonos, pero podría ser en forma circular, podría ser en forma cuadrada, sí, pero esa es la más común, es en la forma de hexágono. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que acá, no sé si alcanzan a ver que yo tengo acá diferentes colores en los hexágonos, ¿sí? Básicamente, acá arriba hay como una ampliación, cada uno de esos tiene un color, entonces el azul tiene el 1, el verde tiene el 2, el amarillo tiene el 3, y así cada una tiene un color. Básicamente, como lo veíamos en el espectro electromagnético, yo tengo un grupo reducido de frecuencias, ¿cierto? Tengo una banda de frecuencia
muy reducida. Entonces lo que yo hago acá, para poder tener bastantes usuarios, es definir con qué frecuencia, con un grupo más pequeño de frecuencias, definir que cubro esta zona, otra más en esta, otra en esta, otra en esta, otra en esta. Es decir, la banda completica de frecuencias que yo tengo permitido para utilizar como operador en telefonía celular, la voy subdividiendo en bandas más pequeñas y cada una se la asigno a una celda de estas, ¿sí? Luego estas celdas yo hago algo que se llama reuso de frecuencias, y es que yo la vuelvo a utilizar, utilizo la misma frecuencia que utilicé en esta celda roja, vuelvo y la utilizo en otra celda roja por acá, ¿sí? Pero digamos que geográficamente están relativamente dispersas, lo que me permite que no haya interferencia entre ellas a pesar de que estoy utilizando la misma frecuencia. Entonces a eso se le llama reuso de frecuencias y es muy utilizada acá porque tengo muchos usuarios, hay un área de cobertura relativamente amplia y a cada usuario debo asignarle un canal, o sea, un pedacito de frecuencia dentro de ese rango que yo tengo. Entonces, por eso yo hago eso que se llama reuso de frecuencias y utilizo esta especie de panel que tengo acá, y cada uno de estos colorcitos me identifica que, por ejemplo, este amarillo con este amarillo, este amarillo y este amarillo tienen la misma frecuencia, pero como están ubicados geográficamente distantes, entonces no voy a tener, o trato de evitar al máximo las interferencias entre ellos. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué tiene cada una o cuáles son las características de las celdas? Listo, como ven ahí, digamos que las celdas tienen una estación base, que es esa antenita que yo trato de manejar, que está ahí en la mitad de las celdas. Listo. Esa estación base tiene una antena que tiene baja potencia, es decir, el objetivo de esa antena no es tener una cobertura muy alta, es simplemente tener la cobertura suficiente para estar dentro de esa celda. Sí, el objetivo es que no que cubra toda la celda, pero no que cubra o sea, que se sobrepase lo que yo definí como celda, sino que esté justo cubriendo la celda que tengo, ¿sí? Y tiene un número fijo de bandas de frecuencia. ¿A qué me refiero? A que él tiene un grupito de frecuencias que va utilizando con cada uno de esos usuarios, ¿sí? De esa manera, esta que de acá tiene un grupo diferente a la que está al lado, a la que está al lado, a la que está al lado, pero puede tener un grupo idéntico de frecuencias a la que está muy lejos, ¿sí? Por eso debo ser muy juicioso con el área que cubre y con digamos que el número de frecuencias y las bandas de frecuencias que yo le asigne. Sí, yo tengo que hacer como una planeación de frecuencias para poder saber a qué celda le voy a asignar cada una de las frecuencias. Listo. Vamos a hablar un poquito de cómo está compuesto el sistema. Aquí se hace la diferencia entre la zona rural y la zona urbana. Entonces, cuando hablamos de la zona urbana, podemos decir que tenemos más usuarios por unidad de metro cuadrado, ¿sí? No es lo mismo una estación, el número de usuarios que puedo tener, por ejemplo, en una carretera, al número de usuarios que voy a tener en el centro de Medellín, ¿sí? Si lo miran así, solamente por densidad de gente, hay mucha más gente en el centro de Medellín que los que están pasando al mismo tiempo por una zona de la carretera, por ejemplo. Entonces, es muy probable que las celdas en la zona urbana tengan menor cobertura en cuanto a kilómetros, ¿cierto? Sean más pequeñas, a eso se le llama microceldas, ¿sí? Eso quiere decir que en las zonas urbanas yo voy a tener unas celdas más pequeñas porque tengo mayor concentración de usuarios. Pero en la zona rural, como puedo tener menos usuarios, entonces es probable que yo tenga celdas más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que cubrir menos usuarios. Eso donde
la parte geográfica nos deje, ¿cierto? Porque si digamos que el entorno geográfico es complicado, puede ser que las celdas sean pequeñas, pero vamos a suponer un entorno geográfico que nos permita tener celdas grandes. Entonces, en este caso, una estación base va a tener una cobertura mucho más amplia. No sé si alcanzan a ver los circulitos que hay en el fondo, así como en azulito suavecito, por acá. Entonces, como vemos acá en la zona rural, son círculos mucho más grandes, mientras que en la zona urbana son círculos más pequeños. Entonces, a la estación base, sí, que es donde está la antenita que va a radiar, se le llama BTS. Entonces, la arquitectura de una red celular básica, pues muy básica, está compuesta por las estaciones base que se llaman BTS y los BSC, que básicamente es el centro de control de la estación base. ¿Sí? Entonces, estos BSC podrían controlar una o varias estaciones base, dependiendo de cómo esté la arquitectura, el número de usuarios que tenga. En este caso está controlando las 4 estaciones base que tenemos. ¿De qué se encarga de? Básicamente de manejar los canales, los tipos de canales que tienen y de, por ejemplo, hacer reservas de canal. ¿A qué me refiero? Yo soy por acá un usuario que viene muy contento caminando por el bosque, ¿sí? La Caperucita Roja caminando por el bosque con su celular. Y ella va caminando y se va acercando a la zona urbana y pasa a esta otra área de cobertura de esta estación base. ¿Sí? Ya esta que tengo aquí entre los arbolitos no me va a cubrir al usuario que está por acá cerquita a este edificio. ¿Sí? Porque cambió. ¿Qué hizo ahí? Cambió de celda. Cambió de una celda a otra. Eso es muy común. Usted va en el carro, va en el metro, va en un bus, inclusive puede estar caminando y puede pasar de una estación, de una celda a otra celda. Entonces este BSC, como ve que usted se está alejando de la estación base, usted viene por acá caminando alejándose de la estación base, empieza a reservar espacio en las estaciones bases cercanas, vecinas. Si él no sabe para qué estación base va usted, él no sabe para dónde va usted, pero él sabe que usted está perdiendo potencia si se está alejando de esta estación base. Entonces hace una reserva en las estaciones base cercanas, de modo que cuando usted pase de una estación base a otra, él le tenga reservado una frecuencia específica para que usted, digamos que trabaje, pueda continuar su llamada sin ningún inconveniente. Entonces aquí en este puntico, cuando ya está a punto de pasar a la otra, él le dice, bueno, cuál es le dice al celular qué cambio tiene que hacer en frecuencia. Es una frecuencia, o sea, no piensen que va a cambiar de 5 GHz a 20 GHz, sino que son frecuencias contiguas, realmente muy cercanas. Entonces él le dice, bueno, de ahora en adelante vas a trabajar con esta estación base en este canal. Entonces él continúa su llamada por medio de esta estación base, ¿sí? Igual si volviéramos a seguir hablando y a pasar a otra estación base, él va separando el canal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando todos los canales están ocupados? ¿Qué creen ustedes que pasa? Se cae la señal, se cae la llamada. Si yo voy a ir caminando hasta esta estación base y en esta estación base no hay canales disponibles, se me cae la llamada. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado que voy caminando, voy en el metro, hablando por teléfono y de pronto se me cayó la llamada. ¿Sí? Pero eso pasa mucho cuando uno viaja, cuando uno va en bus. Claro, porque nos estamos moviendo, o sea, es muy probable que mientras yo esté, por decir aquí en la universidad o esté como en la misma zona, sea la misma estación base la que me esté dando servicio. Entonces, no hay problema, no tengo que hacer cambio de celda. Pero cuando yo tengo que hacer cambio de celda, entonces sí tengo que reservar canal, y eso pasa normalmente cuando estoy viajando, ¿sí? Cuando voy en metro, cuando voy en el bus, cuando voy en carro, eso me puede estar pasando. A eso se le llama handover, ¿sí?
A ese paso de frecuencias se le llama handover. ¿Sí? Es algo que ellos tienen que tener en cuenta y es un efecto que yo debo, pues que debo evitar, ¿cierto? Que el usuario se le caiga la llamada, pierda llamada, entonces a eso se le llama handover y ellos hacen un control sobre el handover. Profe, ¿cómo se escribe? Como hand de mano, HAND, y over de, eso es que, de sobre, OVER. Sí, handover. O Hanover, algunos pues lo mencionan diferente dependiendo Profe, de ¿qué dónde es esté. MSC? Perdón, ¿Qué es MSC? ya voy para allá. El MSC es el centro de control. Sí, básicamente es el que hace el control de las llamadas. Es como la CPU de esta red celular, por decirlo de alguna manera. El MSC se comunica con, o sea, es como decir la central telefónica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la red telefónica común y corriente? Que yo les decía que primero había una central que era una señora que miraba, le preguntaban, yo quiero que me comunique con quién. Entonces él llegaba en un tablero, llegaba y cogía unos cables de conexión y conectaba, unía las dos, digamos que los dos puntos, ¿sí? Para poder hacer una conexión, que luego pasó a ser una conmutadora electromecánica, digital, y ya hay una comunicación digital, entonces simplemente se mira para dónde va y hace la conmutación. Básicamente es eso. Entonces el MSC, usted está por acá en esta estación base y va a llamar a alguien, entonces su señal llega a la estación base va a la estación de control, a la BSC, y después va a la MSC. Entonces le dicen, bueno, yo quiero llamar a Mayerly, ¿cierto? Entonces él mira dónde, este MSC mira dónde está Mayerly, entonces hace la comunicación con la estación base donde está Mayerly para poder que le entre la llamada, ¿sí? Pero para poder hacer eso, él se comunica con unas bases de datos. En esas bases de datos básicamente está quién es usted como usuario, qué plan tiene, si tiene minutos, si no tiene minutos, por ejemplo. Y también mira si su celular es robado o no. Se supone que tiene 3 listas, ¿sí? Entonces está la lista negra, que normalmente son celulares robados. Entonces se supone que la compañía celular, cada que usted reporta un celular robado, debería tenerlo ahí guardado y tener como el número de identificación del celular dentro de esa. Si se entra una llamada de ese número celular, no debería permitirle hacer llamadas, ¿sí? Está la lista gris, por decirlo de alguna manera, que son las llamadas que por orden judicial, recuerden que eso tiene que ser con una orden estricta, deben ser monitoreadas, ¿sí? Entonces si hay llamadas, si hay llamadas a un centro de atención de servicios, por ejemplo, esas deben ser monitoreadas. Pero también si se está haciendo alguna investigación judicial o alguna cosa, ellas deben también ser monitoreadas. Entonces esas son las que están en la lista gris. Listo. Y en la lista blanca estamos todos los demás usuarios, paguemos o no, ¿sí? No, eso no quiere decir que si yo no pago me van a mandar a la lista negra o a la lista gris, ¿listo? Solamente es aquellos que no tienen ningún problema y que no son celulares que no han sido robados, son líneas que no son robadas, que no hay que hacerles monitoreo. Entonces esas son las que están en la lista blanca. Entonces él ubica en esas bases de datos primero en qué lista estás, y luego si estás en la lista blanca, entonces verifica, por ejemplo, qué plan tienes, si tienes un plan prepago, si tienes un plan postpago, cuántos minutos tienes, si puedes llamar para poder dar acceso a esa señal. Este MSC es como el corazón o el centro de la red, pero también se comunica con ellos tienen una base de datos de los usuarios permanentes y de los usuarios visitantes. ¿Quién es un usuario visitante? Por ejemplo, yo compré mi celular en Bogotá y me vine de paseo a Medellín.
¿sí? Entonces durante esa semanita en la que o esos días que estoy en Medellín, soy un usuario visitante, ¿sí? Porque mi teléfono está registrado en Bogotá. Entonces es muy probable que él me busque en su lista normal y diga, este usuario no es de acá, pero busca en la lista de visitantes y dice, ah, sí, este usuario está ubicado en otro lado y lo voy a mantener acá en esta lista. Y así le da acceso. No, pues ahorita no es muy común porque normalmente todos, o sea, ahorita las empresas celulares están en todo el territorio colombiano, pero no sé si alguna vez les tocó que ustedes llegaran a algún otro lado y les apareciera como un letrerito que decía viajero o una vez, bueno, eso pasaba antes cuando uno cambiaba de red y llegaba a otra red de otro operador, pero que le daba servicio. Sí, al comienzo de la telefonía celular en Colombia no habían solo 3 operadores como lo hay en este momento. Habían varios operadores y eran operadores como por zonas. Entonces, si uno viajaba a otro lado digamos, mi operador de servicio celular tenía convenio con otro operador de servicio general, entonces ellos me daban servicio a través de sus redes. Sí, es como cuando yo me voy a otro país y quiero trabajar con mi celular, quiero que me sigan entrando llamadas. Entonces el operador acá tiene un convenio con el operador en otro país y lo que hace es que pasa mis datos. Cuando yo me voy a otro país, entonces yo soy como un usuario visitante, ¿sí? A eso se le llama roaming. Sí, es un servicio de roaming, es decir, yo tengo servicio de conexión fuera del área de cobertura de mi operador. ¿Sí lo han escuchado? ¿Todos saben qué es roaming? Bueno, entonces la MSC también se encarga de eso. Y ahora que tenemos pues servicios de internet, podemos tener chat, podemos navegar a través del celular, pues este MSC también tiene conexión con redes de datos, con internet y hace se encarga de hacer la conexión y toda la facturación. ¿Cierto? Esta es la unidad principal, esta es la que cuenta cuántos minutos me he gastado, esta es la que cuenta cuántos servicios he descargado, cuántos bits por segundo, cuántos bits he descargado, ¿sí? Y me genera la facturación específica para que debo pagar como usuario. Entonces este es el componente central. Listo. Dependiendo de la tecnología que utilicemos, pues esto va a tener algunas como variaciones, va a tener más conexiones. Esta MSC no va a ser solo una MSC, sino que pues va a tener otro nombre diferente, pero básicamente es esto. La MSC es la que hace las veces de central de Telefónica y la BSC y las BTS se encargan de la especificación del canal, de la comunicación con el usuario, de mantener la potencia, ¿sí? Ese no se encarga de mirar si hay potencia o no, para eso se encarga la BTS y esta se encarga de mirar dónde está ubicado el usuario. ¿Alguna duda hasta ahí? Este es un esquema básico de una red celular, ¿sí? A medida que se va complejizando la cosa, que hay mensajes de voz y ese tipo de cosas y videoconferencia, pues esta tiene que ser una unidad más potente, pero básicamente así funciona. Bueno, este señor se llama Martin Cooper y es quien inventó el primer teléfono celular, ¿sí? El primer teléfono celular, como lo ven ahí, era más o menos así de grande como el que tiene, un poquito diferente a los celulares que podemos encontrar ahorita. Este señor trabajaba para Motorola y digamos que le dio un impulso diferente a la telefonía, ¿sí? En ese entonces estaban empezando a utilizar los teléfonos en el auto, ¿sí? Que no sé si lo han visto en las películas, pues yo no he visto ninguno así, pero en las películas a veces mostraban, sobre todo las más viejitas, que muestran celulares que no había tal celular, sino que había un teléfono en el carro y que por el teléfono en el carro pues podían hacer comunicación. Este señor pensó de que no se necesitaba un carro, sino que era algo que uno podía llevar consigo mismo y se inventó el teléfono celular. Listo. Dentro de la telefonía entonces
han existido varias generaciones. ¿Se acuerdan que antes me preguntaron que qué significaba 3G? Y vamos a hablar un poquito de las generaciones de la telefonía celular o la telefonía móvil. Básicamente se refieren a etapas en el desarrollo de la telefonía. Entonces la primera generación, que fue donde este señor, que empezó con el descubrimiento del señor Cooper, básicamente trabajaba en 800 MHz. Era una telefonía que se diseñó básicamente para el tráfico de voz, o sea, solo se transmitía voz, ahí no había mensajes de texto, no había otra cosa, solo se trabajaba voz y trabajaba con una multiplexación por frecuencia. Las multiplexaciones las vamos a ver más adelante, pero recuerden esto, trabajaba con FDMA. Básicamente lo que hacía era dividir la banda de frecuencia en frecuencias más pequeñitas. Sí, después lo vamos a ver y vamos a explicar muy bien cómo funcionaba. ¿Qué pasaba con esta generación? Básicamente es que se agotaron, el número de usuarios empezó a crecer, digamos que no dimensionaban que creciera tanto, que hubieran tantos usuarios, entonces empezó a escasear el número de frecuencias, o sea, ya se necesitaban más frecuencias porque cada usuario tenía que tener un canal en una frecuencia. Después de eso, entonces tratando de solucionar ese problema, se pasó a la segunda generación, que básicamente siguió operando en 800 MHz, pero también empezó a operar en 1900 MHz. En este caso, entonces se definió ya no trabajar con tecnología análoga, sino con una tecnología digital y empezar a trabajar TDMA, que básicamente este era en frecuencia, es la forma de acceso era en frecuencia y en cambio esta era en el tiempo. Ahorita más adelante vamos a ver exactamente qué significaba, pero esta me permitía tener más usuarios. Sí, el TDMA me permitía tener más usuarios y adicionalmente podía empezar a enviar datos a baja velocidad. Entonces, digamos que con la segunda generación, digamos que es un cambio de generación porque se cambió la forma de acceso al medio de FDMA a TDMA, se cambió la tecnología, o sea, un cambio drástico de tecnología analógica a tecnología digital y adicionalmente podía mandar mensajes de texto, solo mensajes de texto, no multimedias, no fotos, solo mensajes de texto. Bueno. Después llegó la generación 3, pero ¿qué pasó? Que ya teníamos muchos usuarios y no era tan fácil pasar a 3. Solo algunos países de Asia, es decir, Japón, pasó de 2 a 3 directamente. El resto del mundo tuvo que hacer una transición por la generación 2.5. ¿Sí? Miren que si miramos la generación, estábamos hablando de 800 MHz y que la segunda trabajó en 800 y en 1900, ¿sí? En este caso solamente trabajábamos en 1900, ¿eso qué implicó? Recogerlos, o sea, que ya no podíamos ofrecer servicio en 800 MHz. ¿Eso qué significa? Que las terminales móviles de los usuarios ya no iban a servir. Entonces los operadores empezaron por hacer una campaña de que la gente actualizara su celular, lo cambiara por uno más nuevo y dejara su celular anterior, porque ya no le iba a servir para operar. Adicional a que empezó a utilizar chip, o sea, SIM card. Antes de eso no se utilizaba SIM card. Entonces eso fue un cambio también. ¿Eso qué quiere decir? Que también aquellos que a pesar de que estaban trabajando en 1900, pues tenían que cambiar a SIM card. Por eso fue también muy importante la generación 2.5, porque o sea, ya habían unos usuarios cautivos, pero los terminales que tenían esos usuarios no nos servían para pasar a la tercera generación. Entonces fue como un cambio porque se quería seguir, o sea, queríamos empezar a ofrecer otros servicios, ¿cierto? Ya servicios de texto, de mensajes de texto o de mensajes multimedia, donde yo pudiera mandar caritas felices, muñequitos en mis mensajes, ¿cierto? Donde pudiera empezar a ofrecer servicios de internet móvil, que pudieran tener conexión de
de datos, por ejemplo, que yo pudiera navegar por internet por ahí, pero tenía que ser un cambio, digamos que paulatino entre los dispositivos de los usuarios. Entonces, por eso salió la generación 2.5, que básicamente trabajó sobre GSM, ¿sí? Con combinaciones de GPRS y de Edge, que son diferentes servicios para el manejo de datos. Como dice acá, GPRS permite el manejo de datos a estas velocidades y Edge permite aumentar un poquito más la velocidad. Entonces empezamos con GSM, luego se combinó con GPRS y empezaron a mandar datos a una velocidad relativamente lenta, y luego pasamos a Edge, donde se aumentó, se duplicó la velocidad de transmisión. ¿Sí? Esas son tecnologías que acompañaron a GSM para ofrecer datos, básicamente. Y ya solamente estamos trabajando en la banda de 1900. Luego se pasó a tercera generación. Tercera generación, ya estamos hablando de redes UMTS, ¿sí? Que tienen otra forma de acceso al medio. Recuerden que antes habíamos hablado de FDMA, TDMA, la 2.5 trabajó igual con TDMA, y ya aquí estamos hablando de CDMA para la tercera generación. Luego vamos a ver qué significan esas formas de acceso, pero básicamente se refiere a eso. Y miren que las velocidades de transmisión cambian hasta 7,2 megabits por segundo. Están aumentando mucho la velocidad de transmisión de datos. Y digamos que en esta generación en la que estamos actualmente, en esa podemos, o se ofrece internet móvil, se ofrece videoconferencias, o sea, podemos hacer videollamadas. Digamos que el celular o la terminal que tenemos nosotros se ha vuelto una terminal bastante inteligente. Ahorita vienen unas que tienen GPS, que tienen casi que tu agenda digital ahí, que puedes tener muchos datos, se volvió como tu agenda portable. Entonces los celulares también han estado migrando. Antes uno utilizaba un celular solo para llamar, pero ahorita los celulares vienen con un teclado más amplio, con letras, de modo que sea más fácil escribir textos, igual para chatear por MSN, ¿cierto? Entonces vienen y han, digamos que migrado también muchísimo, tanto en posibilidades como en tamaños. Ya los tamaños son más portables, la duración de la batería es más extendida, o sea, te puede durar más tiempo. Entonces, ellos también han migrado. Se supone que este año debió entrar o debe entrar la cuarta generación. Esta cuarta generación se estima, tengo que revisar, pero creo que todavía no ha entrado, que entraba en el 2010 o que entra en el 2010 para Japón, ¿sí? Pero el resto de los países todavía no van a pasar a cuarta generación. Es probable que exista una generación 3.5, ¿sí? También, así como la 2.5 de transición a la cuarta generación. Básicamente se espera tener un mayor ancho de banda, tener anchos de banda entre 10 megabits por segundo y 100 megabits por segundo, es decir, comparables a las redes LAN. ¿Se acuerdan? Que estuvimos mirando que primero trabajaron a 10, que ahora están trabajando a 100 y que probablemente van a llegar pues se pueden instalar hasta giga. Entonces ellos están tratando de aumentar la velocidad de transmisión de datos en ese sentido. El objetivo es que aumenten más los servicios, o sea, que yo pueda desde mi celular adquirir más servicios, comprar cosas, y simplemente que sean cargados a mi cuenta de celular y yo las pague pagando mi cuenta de celular. Entonces el objetivo es más velocidad, mejor cubrimiento en la parte móvil. Es decir, que yo tenga esa velocidad no solamente estando aquí con mi modem conectado al portátil, sino que yo pueda ir viajando, no sé, en el metro con mi dispositivo móvil conectado a mi portátil y que esté navegando sin ningún inconveniente.
Para allá vamos, estamos apuntándole a la cuarta generación y para allá vamos. La telefonía celular ha tenido un gran desarrollo, ha tenido mucha acogida por los usuarios, así que es algo que no se va a parar, que va a seguir, porque al usuario le encanta la parte de movilidad, o sea, poder conectarse con el resto del mundo, tener ciertos servicios sin importar dónde esté, es algo que le interesa muchísimo. Entonces vamos a seguir trabajando en vamos a seguir y vamos a apuntarle a cuarta generación, digamos que muy pronto. ¿Alguna duda? Profe, Dime. ¿y dónde entra eso? Es que HSDP era. ¿H qué? HSDP era. Bueno, esa es la interfaz de datos del UMTS. HSDPA se utiliza para, así como Edge y GPRS se utilizaban para GSM en la parte de datos, este se utiliza para una red UMTS en la parte de datos. Básicamente es la tecnología o los dispositivos que te ayudan a manejar la parte de datos acá. Chicos, escucho murmullos pero no les entiendo. ¿Me están diciendo alguna cosa o es solo un comentario ahí? Ok. Bueno, entonces, recuerden que hicimos como una revisión sobre las diferentes redes cableadas, ¿cierto? Que miramos cuáles eran como las ventajas que tenían. Ya miramos el espectro, miramos algunas de los sistemas inalámbricos que tenemos de manera global, ¿sí? Ahorita vamos a mirar básicamente qué tiene un sistema de comunicaciones. Entonces, siempre hemos hablado acá, o ya eso es como un repasito de que un sistema de telecomunicaciones tiene un transmisor, tiene un receptor y hay un enlace que los une, ¿cierto? Dentro de ese enlace pues, se refiere a un canal en la que hay una transmisión por el cual viajan los datos entre el transmisor y el receptor. Entonces, esta línea que hay acá básicamente simboliza que hay un canal que comunica al transmisor y al receptor. Listo. Entonces, dependiendo de cómo esa información que se lleva o esa señal que se lleva de un lugar a otro, entonces vamos a decir que la señal es análoga o que la señal es digital. Listo. Para la señal análoga, entonces aquí hay como un grafiquito que trata de explicarlo muy bien. Y es una señal que es continua, tanto en el tiempo como en la amplitud. ¿Sí? Esta es una señal con respecto al tiempo y esta es la amplitud de la señal. Es decir, la señal existe en cualquier instante de tiempo y para cualquier amplitud dentro de este rango. ¿Sí? La diferencia con la señal digital es que no existe solo existe en algunos momentos del tiempo y en algunos espacios de la amplitud. Por ejemplo, esta señal entonces solamente existe donde están los puntitos. No sé si alcanzan a ver los puntitos. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me paro acá en la mitad de estas dos rayitas, ahí no hay señal. Sí, si yo me paro en la mitad de las dos rayitas no hay señal. Solamente cuando yo me paro en esta rayita, a esta amplitud hay señal. Si yo, por ejemplo, quiero pararme acá, ¿sí? Ahí no hay señal. Si yo me quisiera parar, por ejemplo, acá, en punto 5, en menos punto 5 aquí, no sé si alcanzan a ver la flechita del mouse. Sí. Ahí no hay señal. ¿Sí? Entonces, ella existe, la señal digital existe solamente para unos espacios de tiempo y para unos niveles de amplitud. ¿Sí? Esta existe para cualquier nivel cualquier espacio de tiempo y para cualquier amplitud. Esta queda acá arriba. Sí, miren que es continua. La señal digital no, solamente se ve en un espacio. Yo quisiera que nos hiciéramos la idea de una señal digital. No sé si alguna vez han estado en una discoteca, yo supongo que sí, y que les han puesto un strober. ¿Sí saben qué es un strober?
¿ok? No sé si se han dado cuenta que lo que hace el strober es encender una luz blanca muy fuerte y quitarla, ¿sí? Y cuando usted ve a la otra persona bajo el strober, la otra persona está bailando, ¿cierto? Usted la ve como si estuviera como en caricaturas, como si fueran cuadros, como si fueran fotos muy seguidas. Usted va viendo espacios de tiempo, usted la ve así y luego al siguiente momento ya la ve con la mano abajo o mirando para otro lado, ¿sí? A todos les ha pasado, pues. No me digan que nunca han estado bailando bajo un strobe. Entonces a eso básicamente es como si fuera una señal digital, ¿cierto? Usted, ¿qué pasa? Que como no hay luz, usted no ve qué está haciendo en ese espacio de tiempo y cuando usted la vuelve a ver la imagen, usted la ve movida, ¿cierto? Entonces eso pasa. La señal digital, por ejemplo, en el primer instante estaba en 0 y usted cerró los ojos y al siguiente instante cuando abrió otra vez los ojos ya no estaba en 0, ya está movidita para abajo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? En esos instantes en los que usted no tiene los ojos cerrados o no está viendo, no hay luz, no hay señal, solamente hay señal cuando usted mira. Entonces, usted va viendo que la señal se va moviendo como si estuviera saltando en la amplitud, ¿sí? Así es una señal digital. A veces se da cuenta lo que ustedes ven cuando están bailando bajo un strober, ¿cierto? Una imagen que va cambiando de posición, pero no lo hace continuamente, sino que lo hace bruscamente, o sea, lo hace como si estuviéramos pasando fotos, ¿sí? Es la misma señal, pero va modificando digamos que alguna variable, en este caso la amplitud. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Perfecto, el ejemplo del strober, ok. Bueno, entonces esa señal tiene diferentes tipos de distorsiones, ¿sí? Cuando hablamos de un cable de cobre, que es el que normalmente utilizamos para enviar la señal cableada, entonces él genera distorsiones en esa señal que estamos enviando, ¿sí? ¿Qué tipo de distorsiones? Entonces, atenuación de la señal, eso quiere decir que le baja la potencia de la señal, es decir, el número de decibeles con los que yo la estoy enviando es diferente al número de decibeles con las que la estoy recibiendo. O sea, va bajando, la potencia de la señal va bajando y es muy probable que al final la potencia sea muy bajita, ¿sí? Que haya... ¿Cómo? ¿De cuál estás hablando? ¿De la nano o ¿De cuál estoy hablando? pues es para las dos? Pues aquí estamos hablando de las distorsiones sobre el cable de cobre, pero algunas de estas también se dan y otras más en la parte inalámbrica. Pero sin importar qué tipo de cable, puede ser UTP, FTP, coaxial, siempre va a haber ese tipo de distorsiones. ¿Quedó claro lo que me preguntaste? Ok, bueno. Entonces la atenuación se refiere a que baja la potencia de la señal. También entonces está la distorsión, que básicamente se refiere a que hay algunas otras frecuencias, otras señales que le van bajando, o sea, hay como cierta interferencia, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los cables habían que trenzarlos un poquito? Porque habían corrientes eléctricas que también generaban inducciones y que me iban a generar una corriente contraria, ¿cierto? No solamente los cables vecinos van a tener corriente, sino que van a tener una señal con una frecuencia diferente o con una frecuencia muy parecida. Entonces también me generan distorsiones en la señal que yo tengo, o sea, tratan de combinarse. Entonces me van bajando la potencia y generan distorsiones en el cable, pues en la señal que voy mandando por el cable. Hay una distorsión por retardo de algunas frecuencias, es decir, no todas las frecuencias viajan a la misma velocidad por el mismo cable. O sea, yo tengo un cable y sobre ese cable una onda con una frecuencia viaja un poquito más rápido que otra que tiene otra frecuencia. Entonces puede haber, si yo estoy mandando, digamos que una información y lo que hago es dividir pedacitos de información y los mando por frecuencias diferentes, al otro lado no van a llegar al mismo tiempo, entonces puede haber distorsiones también por eso, ¿sí? Y hay algo que se llama jitter.
que básicamente se refiere a lo siguiente. Sabemos que van a haber retardos, ¿sí? O sea, yo en una red en general voy a tener retardos. Ya habíamos dicho que, ¿por qué hay retardos? Porque hay que hacer un procesamiento de la señal y porque existe un tiempo de propagación entre que la señal se envía y la señal es recibida. Entonces va a haber un retardo, ¿sí? Y yo puedo sobrevivir con ese retardo si el retardo es siempre el mismo, pero si el retardo varía, no. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo estoy descargando voy a descargar un video de YouTube, ¿cierto? Entonces, él empieza un tiempo, él se queda un tiempito esperando como que descargue ciertos datos del video. Sí, no, miren que ustedes lo empiezan a descargar y inmediatamente no empieza a correr el video, sino que se demora un tiempo. Esto, cuando él tiene como cierto tiempo, empieza a reproducir lo que ya ha descargado. ¿Qué pasa? Que él está consciente de que hay un retardo, entonces él dice, bueno, voy a almacenar en memoria este número específico de datos de mi video y apenas tenga ese número específico, empiezo a mandarlo. ¿Qué pasa si él está contando con que el retardo sea por ahí de 1 milisegundo? O sea, que cuando él termine ya va a tener lo suficiente de reproducir lo que ya había bajado, va a tener lo suficiente otra vez en memoria para seguir reproduciendo y generarlo continuo. Pero si el retardo no es el mismo siempre, entonces ¿qué pasa? Que se va a quedar colgado, ¿sí? Entonces va a reproducir hasta un punto, pero si el retardo resulta que se demoró más en alguna información que mandó, entonces no voy a poder reproducir el video, entonces él para simplemente de reproducirlo. Cuando yo tengo diferencias de retardo, es como si escuchara, por decir una llamada telefónica, escuchara las letras separadas. Por ejemplo, si voy a decir cobre, que yo escuchara cobre, ¿cierto? Si yo las escucho así, tienen el mismo retardo, pero que yo escuchara es muy probable que yo no esté entendiendo, que con un número mayor de datos yo ya no entienda, porque hay diferencias en los retardos. Entonces, algo que yo tengo que controlar es el jitter. O sea, yo sé que hay un retardo, pero yo espero que sea siempre el mismo. En este caso, existen algunos sistemas de telecomunicaciones en los cuales el retardo no se puede controlar y no es el mismo. Entonces lo que yo hago es medir eso que se llama jitter, que es la diferencia entre los retardos, y trato de estimarlo para poder tenerlo en cuenta cuando esté planeando mi comunicación. ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Ok. Bueno. Vamos a hablar un poquito de modulación. A ver, lo que sigue es seguir revisando los tipos de modulación, que son procesamientos que se le dan en el transmisor antes de mandarle la señal. Pero el tema es un poquito más largo. Entonces, ¿les parece si lo leen? Y lo miramos dentro de 8 días, pero júrenme que lo van a leer. Yo les voy a mandar las diapositivas, pero acá miren que solamente hay fotos. Entonces eso deben leerlo del libro o deben buscarlo en internet, pero yo les mando las diapositivas. Pero miren que solamente hay fotos, ¿sí? Eso quiere decir que yo ahí solamente iba a hablar. Necesito que ustedes lean para que la próxima vez lo corramos más rápido. ¿Les parece? Pero se las mando ahorita. Bueno, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, dime. Pues la verdad, un montón. La única que no deberían tener lista es la de las noticias, porque tienen todo el semestre, pero deberían tener listo. La historia de las telecomunicaciones debería estar lista. Y lo del espectro electromagnético debería estar lista. Manuel me escribió ayer diciendo que no tenían más espacio, que les faltaban como celdas. ¿Sí? Yo ayer
Incluí varias, incluí como 5 o 6 más. Si quieren hoy por la noche incluyo más. Sí, el procedimiento no es tan difícil. Profe, y la consulta 1 y ya. La consulta 1 debería estar lista para el domingo. Sí, el domingo.